Muy buenas noches, queridos hermanos allí en Tela. Buenas noches, mi hermano Noé. Un gusto verle al menos en un pequeño cuadrito aquí en mi pantalla. Pues estoy muy gozoso de compartir con ustedes en este tiempo. Estuve allí en Honduras, en San Pedro, a comienzos de año y nadie en esas épocas todavía tenía la idea de que nos esperaba un tiempo muy prolongado de confinamiento. Acá en Ecuador seguimos confinados, ya vamos llegando a los 6 meses de confinamiento y parece que todavía no se ve la luz al final del túnel. Hay muchos contagios cada día, muchas personas están falleciendo y como creyentes tenemos nosotros una firme ancla en la persona de nuestro Señor, sabiendo que Él está en control de todo. Así que, hermanos, me gozo realmente de compartir este tiempo con ustedes. Luego de esta breve introducción, quisiera que vayamos rápidamente a la palabra del Señor. Les invito para que puedan tener una Biblia cerca. Será muy bueno que puedan seguir ahí el hilo del mensaje mirando a su Biblia. Vamos a estar meditando en el pasaje bíblico que se encuentra en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, los versículos del 1 al 10. Seguramente los que ya encontraron este texto bíblico estarán fijándose ya que este pasaje bíblico tiene que ver con el día del Señor, tiempo que comienza realmente con el arrebatamiento de la iglesia, luego el juicio que Dios va a traer sobre este mundo, después la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer ese reino esplendoroso, el reino milenial. El día del Señor entonces tiene que ver con eso. Antes de introducirnos a mirar en detalle el contenido de este pasaje bíblico, es necesario tomar en cuenta que la segunda epístola de Pedro es la última epístola que él escribió. El apóstol Pedro se encontraba en calidad de prisionero en la ciudad de Roma cuando escribió esta epístola. Y según se sabe, esto no es información tomada de la Biblia, pero según se sabe, poco tiempo después de escribir esta carta, Pedro fue martirizado por órdenes del emperador romano Nerón. Nerón murió en el año 68 después de Cristo. Eso quiere decir que esta carta que escribe Pedro, su última, debe haber sido escrita tal vez semanas o a lo más meses, digo yo, antes de fallecer. Podríamos perfectamente decir entonces que Segunda de Pedro viene a constituirse como la última voluntad de una persona que sabía de antemano que iba a ser martirizado. Ese fue el anuncio que hizo el Señor Jesucristo a este apóstol, de que él iba a morir martirizado. Pedro sabía que había llegado ya su tiempo y ahí en una prisión en Roma, mientras esperaba el momento de su ejecución, él escribe esta segunda carta. Eso es bueno tomar en cuenta porque si supiéramos que en cuestión de poco tiempo vamos a fallecer, seguramente quisiéramos dejar algo que tenga mucho significado para los que quedan vivos. De modo que tal vez en la mente de Pedro estaba eso. Quiero hablar de algo que realmente llegue al corazón de las personas que van a quedar una vez que yo salga de este mundo. Y qué interesante, el tema que viene a la mente de Pedro tiene que ver con el día del Señor, o lo que podríamos también decir la segunda venida de Cristo, porque eso está allí dentro de lo que se conoce como el día del Señor. La segunda venida de Cristo llega a ser entonces tema central en el mensaje que Pedro nos deja poco antes
de morir crucificado. Inclusive la tradición dice que la forma de sentencia a muerte para Pedro era la crucifixión. Pero dice la tradición que Pedro se negó a ser crucificado porque dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. De modo que la tradición dice que a él lo crucificaron cabeza abajo. Pues eso es lo que dice la tradición, no podemos saber con exactitud. En todo caso, lo que sí conocemos, queridos hermanos, es que este pasaje bíblico es central en la mentalidad de Pedro y tiene que ver básicamente con la segunda venida de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Ahora, tal vez ustedes están pensando, bueno, entonces esto será un tema que atrae la atención de todos los creyentes y todos los cristianos deben estar entusiasmados con el hecho de que se les va a hablar de la segunda venida de Cristo. Bueno, lamentablemente no es así. Y Pedro se va a ocupar de eso al escribir la carta. Sucede que muchas personas, tal vez creyentes, el Señor sabe, a lo mejor no creyentes, pero que fingen ser creyentes, ellos atacan ferozmente a la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero los creyentes sinceros, los verdaderos creyentes, tenemos esa bendita esperanza de que eso es un hecho, solamente es cuestión de tiempo para que se haga una realidad. Entonces, lo que vamos a ver en el pasaje bíblico que estamos tocando, básicamente son dos cosas. La primera cosa es una confrontación a aquellos que atacan la segunda venida de Cristo. Confrontación a los que atacan la segunda venida de Cristo. Y el segundo punto dentro de este pasaje es una confirmación de la segunda venida de Cristo. Trate de guardar eso en su mente, muy sencillo. Solamente dos puntos: la confrontación a los que atacan la segunda venida de Cristo y la confirmación de la segunda venida de Cristo. Así que con eso en mente, vayamos directamente al texto, a la primera parte de nuestro bosquejo, la confrontación a los que atacan la segunda venida de Cristo. Miren lo que dice versículo 1 de capítulo 3 de Pedro. Amados, eso significa que está escribiendo a personas como usted y como yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pedro debe haber sido ya un anciano y de una manera tierna se dirige a nosotros como amados. Eso quiere decir objeto de su amor. Dice luego, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Por qué? Porque él escribió también desde la prisión, poco antes, escribió lo que nosotros conocemos como la primera epístola de Pedro. Por eso dice, esa fue mi primera carta, ahora estoy escribiendo una segunda carta. Y en ambas, continúa diciendo el texto, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El propósito de Pedro al escribir las dos cartas es despertar nuestro entendimiento. Inclusive utiliza ese adjetivo limpio como para hacernos sentir bien, aunque a veces tenemos que admitir que nuestro entendimiento no es del todo limpio, pero Pedro dice, quiero despertar el limpio entendimiento de ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces con tantas cosas que escuchamos, con tantos ataques a la segunda venida del Señor Jesucristo, de pronto nos entran dudas y nuestro entendimiento acerca de este importante tema como que se enturbia, se pone algo sucio. Por eso Pedro dice, quiero despertar. Su entendimiento puede estar dormido. Yo quiero despertarlo con exhortación. Eso quiere decir con una forma muy técnica, muy sutil para hacernos reflexionar acerca de cosas importantes. Despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Detengámonos allí por un momento.
Cuando habla de despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento, parece ser que Pedro está tratando de que recordemos cosas que ya sabíamos. Por eso dice, para que tengáis memoria. Eso quiere decir para que recuerden algo que ya alguna vez lo supieron, pero que parece ser que lo están olvidando. Y yo creo que eso viene también muy bien para nosotros, porque con tantas cosas que pasan, con tantas cosas que tenemos que hacer, nuestra tendencia es a olvidar cosas importantes, para que tengáis memoria. ¿De qué cosas? Pedro básicamente menciona dos asuntos. En primer lugar, las palabras dichas por los santos profetas. Interesante que habla de las palabras. Eso significa que cada palabra que aparece en el texto, obviamente en sus escritos originales, fue dado por Dios a través de lo que conocemos como esa obra de inspiración. La importancia de las palabras, porque palabras comunican pensamientos, razonamiento, y hay que tomar en cuenta palabra. Y por eso dice, quiero que ustedes no olviden, que recuerden las palabras dichas por los santos profetas. ¿Quiénes son esos santos profetas? Pues podemos pensar en Jeremías, en Isaías, en Daniel, todos ellos que en alguna medida, en algún momento, en forma profética, hablaron acerca no solamente de la primera venida del Señor Jesucristo, sino también de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice Pedro, yo quiero recordarles eso, a las palabras que dijeron estas personas importantes, santos profetas. Y luego dice, el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Miren, eso significa que no solamente los profetas anunciaron acerca de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, sino también los apóstoles. Más adelante vamos a enfocarnos un poquito más en eso. Lamentablemente, aquí es donde me gustaría introducir que no todos los creyentes aceptan de buena gana este hecho de que se les haga recuerdo de lo que los profetas y los apóstoles dijeron en la antigüedad. Hay muchos creyentes que se resisten a recibir esa palabra y ellos son los que atacan a la segunda venida de Cristo. Y básicamente el ataque tiene que ver con hacerse esa pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como aparece allí en el versículo 4, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa palabra advenimiento es una palabra muy linda en el Nuevo Testamento. Es la palabra parousia, que significa literalmente la presencia física o la llegada o la venida. Eso está encerrado dentro del significado de esa palabra en griego, parousia. Es la esperanza de la segunda venida, la parousia. Pues esta esperanza de la segunda venida nos debe traer gozo, nos debe traer un estímulo para el servicio, nos debe producir en nosotros un estímulo para vivir en santidad. Y no es extraño entonces que Satanás trate de cualquier forma de atacar a esta verdad y, si es posible, destruir esta verdad. De filósofos y pensadores incrédulos sería de esperarse que ataquen esta verdad de la segunda venida de Cristo. Pero tristemente, no solamente ellos, sino también supuestamente creyentes y teólogos notables atacan la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, un teólogo que se llama Karl Barth, un teólogo suizo, él es el padre de la neo-ortodoxia, y observe lo que él dijo: la segunda venida de Cristo no es algo que sucederá en el futuro, sino algo que se puede experimentar ahora. La segunda venida de Cristo y la presencia de Cristo en la vida de las personas es la misma cosa. Entonces, para este teólogo, el hecho de que todos nosotros tengamos a Cristo en nuestra vida, se ha cumplido la segunda venida. Eso dice este teólogo, Karl Barth.
Pero no solamente él, otro teólogo que se llama Rudolf Bultmann, él es un teólogo alemán, él es autor de lo que se conoce como la desmitificación de la Biblia. Pues este teólogo, al referirse a la segunda venida de Cristo y el juicio que viene acompañado, este teólogo dice, todo esto es lenguaje de la mitología. Interesante. Fíjese. Otro teólogo se llama Charles Harold Dodd. Él es un inglés. Él dice que la parousia, entendida como un acontecimiento, no existe. Uno más, el teólogo franco-alemán Albert Schweitzer, él afirma la expectativa del reino y de la venida del Hijo del Hombre desaparecieron con la muerte de Jesús y no constituye una esperanza específica para la iglesia cristiana actual. Mire cómo personas supuestamente conocedoras, importantes, de renombre en este mundo, atacan despiadadamente la segunda venida de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pedro va a confrontar estas personas que de esa manera tan inconsecuente atacan a la segunda venida de Cristo. El ataque, hemos visto ya que tiene que ver con cosas que dicen que es un mito, que eso es algo que ya se ha cumplido o que simplemente, de hecho, no existe. Pedro entonces va a despertar con exhortación el entendimiento y va a animar cosas que ya se sabía, pero que se la estaba olvidando. Las palabras de los santos profetas y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice que debemos recordar estas cosas. Muy bien, entonces, avanzando en nuestro estudio, vemos que el Señor Jesucristo, al igual que los profetas, anunciaron de antemano que el Señor Jesucristo como persona iba a volver a este mundo por segunda vez. Él sí, vino por primera vez, ofreció su reino, el pueblo de Israel lo rechazó, ese reino fue pospuesto y en el conocimiento de Dios durante ese tiempo que el reino fue pospuesto, Dios levantó un pueblo para su gloria de entre los gentiles. Ahí entramos nosotros, la iglesia. Entonces, veamos cuál es la forma de atacar a la segunda venida de todas esas personas. Hemos visto ya algunos ejemplos de ellos que atacan inmisericordiamente la segunda venida de Cristo. Y eso lo podemos ver a partir del versículo 3 del capítulo 1. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. En los postreros días vendrán burladores. El ataque a la segunda venida de Cristo va a ocurrir en lo que se conoce como los postreros días. ¿A qué se refiere esa expresión, postreros días? Pues se refiere al tiempo que transcurre entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es el tiempo de los postreros días. Vamos a decir entonces, entre el tiempo antes del regreso de Cristo, es el significado de esa expresión, los postreros días. Es en ese tiempo que los enemigos de la segunda venida de Cristo van a estar atacando esta bendita doctrina de que el Señor Jesucristo viene. En varios textos del Nuevo Testamento se nos habla de estos postreros días. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una parte de esos tiempos peligrosos es el ataque a la segunda venida de Cristo. Otro texto en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí vemos nuevamente la expresión postreros días, refiriéndose al tiempo entre que el Señor Jesucristo asciende a
su gloria y el tiempo que Él va a descender en su segunda venida. Son pasajes bíblicos para poder entender bien a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de postreros tiempos. Todo el tiempo que transcurre entre el Señor Jesucristo se fue y el Señor Jesucristo que viene, ese tiempo son los postreros días. Nosotros vivimos dentro de los postreros días. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso significa que en tiempo nuestro son los tiempos peligrosos, son los tiempos donde van a actuar estas personas de quienes habla Pedro cuando dice que vendrán burladores. Algo interesante que me gustaría introducir aquí a manera de paréntesis es que poquito tiempo después de esto, otro hombre de Dios llamado Judas escribe su carta y en esa carta que él escribe, él dice que eso ya ha sucedido. Para Pedro era futuro porque dice, vendrán burladores. Para Judas, poquito tiempo después, al escribir su carta, él dice, ellos ya están aquí, ya están haciendo esa obra de oponerse a la segunda venida de Cristo. Entonces, la forma de ataque va a tener tres componentes. En primer lugar, la burla, porque dice, vendrán burladores. La burla, pues, tiene que ver con hacerse esa pregunta como para hacernos quedar mal. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Note que esta pregunta que hacen los enemigos de la segunda venida tiene como propósito hacernos sentir mal emocionalmente, como que somos ingenuos, como que somos tontos. Ustedes allí esperando una segunda venida. ¿Cómo puede ser eso? Es la burla. Algunas versiones dicen que vendrán burladores con sus burlas. La versión NTV de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de esa manera. Vendrán burladores que se burlen, burladores que se reirán, también dice, de lo que nosotros creemos en una segunda venida. Esto entonces afecta las emociones de los creyentes. Pretenden hacernos quedar en ridículo. Luego, también, otra forma de ataque de los burladores es por medio de la inmoralidad. Mire lo que decía al final del versículo 3, hablando de estos burladores. Dice, andando según sus propias concupiscencias. Allí está la forma de vida de estos burladores, estos que atacan a la segunda venida del Señor Jesucristo. La inmoralidad les caracteriza. Dice que andan, eso significa que viven según sus propias concupiscencias. Eso quiere decir que estas personas que atacan la segunda venida de Cristo, tal vez fundamentan su ataque para justificar su estilo de vida desordenado, para justificar su forma totalmente impía de vivir, una vida inmoral. Es como que estuvieran diciendo, miren, yo hago lo que quiero, sin preocuparme de una segunda venida y sin preocuparme de que a lo mejor va a venir algún día un juicio. Y nos hacen sentir como que ellos están viviendo la fiesta mientras nosotros pasamos privándonos de todos los apetitos pecaminosos de nuestra carne. Como que dicen, miren, yo hago esto y no me pasa nada. Pobres de ustedes que se están perdiendo todo lo que yo puedo hacer. Dice que estos que atacan viven según sus propias concupiscencias. Por supuesto, ellos no saben que el pecado tiene su deleite, pero es un deleite temporal, como dice el libro de Hebreos, porque después viene la tragedia, después viene el dolor. Entonces, primero estos burladores atacan nuestras emociones haciéndonos sentir como que estamos esperando algo vacío. Estos burladores utilizan la inmoralidad como para hacernos sentir que nos estamos perdiendo de algo de lo cual ellos están disfrutando. Todo el pecado. Yo hago lo que quiero y no me preocupo de un juicio venidero. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2,
hablando de estos burladores, dice que andan en disoluciones. En el versículo 10 del mismo capítulo dice que andan en concupiscencia e inmundicia. En el versículo 12 de ese mismo capítulo dice que son animales irracionales. Las palabras que aparecen literalmente son bestias, brutas. Así es de duro Pedro para tratar a estas personas. En el versículo 13 de capítulo 2 dice que son inmundicia y manchas. Y en el versículo 14 dice que tienen los ojos llenos de adulterio. La traducción más certera es ojos llenos de adúltera. Eso significa, para ellos, cualquier mujer que vean es candidata para cometer adulterio. Ojos llenos de adúltera. Y, por supuesto, en el versículo 18 nos dice que son esclavos de corrupción. Todo esto en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Entonces vemos que el ataque viene por el lado de que pobres de ustedes han esperado tanto y no pasa nada, haciéndonos sentir mal. Segundo, no saben lo que se están perdiendo porque tienen miedo de un juicio. No hay ningún juicio. Vivan el día disfrutando lo que les traiga placer. No hay problema. Y la tercera forma de ataque es lo que se conoce como el uniformitarianismo. Porque mire lo que dice después de la pregunta que ellos hicieron. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que se conoce como el uniformitarianismo. Según este uniformitarianismo, los procesos geológicos deberían explicarse únicamente por causas terrestres que actúan de modo lento y de modo gradual. Ellos están diciendo, desde el día que los padres durmieron, es decir, todos los antepasados, los que han vivido antes de nosotros, todo se mantiene igual, como desde el principio de la creación. Eso es el pensamiento del evolucionista. Desde Lyell, el antecesor de Darwin, hasta los evolucionistas en la actualidad. La manera de pensar de ellos es que todo el universo resulta de procesos naturales. No existe ninguna intervención sobrenatural, dicen ellos. Entonces, el apóstol Pedro va a confrontar a estos burladores que vienen con sus burlas, atacándonos de que somos tontos esperando algo que ya ha pasado tanto tiempo y no sucede nada. Haciéndonos sentir mal de que nosotros nos privamos del placer a raudales porque tenemos miedo de un juicio futuro que en realidad no existe. Nos da sentir mal diciendo, ¿acaso no se dan cuenta que en tanto tiempo nunca ha habido nada? Pues ese es el ataque de estos burladores. Y lo que está diciendo Pedro entonces es, cuidado, no caigan en esos ataques. No se dejen lastimar por estos que atacan de esa manera. Recuerden que el Señor Jesucristo viene. Pongan atención, traigan a la mente lo que dicen no solamente los profetas de la antigüedad, sino también los que dicen los apóstoles del Señor Jesucristo. Pues para confrontar este ataque de los que no están de acuerdo con la segunda venida, el apóstol Pedro, a partir del versículo 5, va a mostrar que Dios ha intervenido sobrenaturalmente de varias maneras. En primer lugar, para dar existencia a todo el universo. Mire lo que dice el versículo 5, hablando de estos que atacan. Estos, dice, me llama la atención la forma un tanto despótica que Pedro utiliza para referirse a ellos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Acá entonces Pedro ya va a comenzar
su confrontación a estos burladores que vienen con sus burlas. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 1, a partir del versículo 1. Ahí vamos a ver que la tierra proviene del agua. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir que antes de ese acto creativo de Dios no existía absolutamente nada. No existía el tiempo, no existía el espacio, no existía energía, no había absolutamente nada. Y Dios pronuncia la palabra y llegan a existir cosas. En esa semana de 7 días de 24 horas comienzan a suceder cosas. Lo primero, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de cielos se está refiriendo a lo que nosotros llamamos el universo, el vasto y amplio universo, tal cual como lo conocemos. Fue una obra sobrenatural, creativa de Dios. Los evolucionistas dicen que todo resultó de una gran explosión, la famosa Big Bang, una gran explosión. Y cuando tratan de explicar eso, dicen que era un punto infinitesimal que explotó y de ahí viene todo el universo. Pero cuando uno les pregunta, ¿y de dónde salió ese punto infinitesimal que explotó? Ellos no saben. No hay forma de explicar, porque en realidad no existe, porque todo fue creado por la palabra de Dios. Él pronunció palabra y de una manera sobrenatural todo llegó a la existencia. Luego en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era todo un volumen de agua informe. Y después es que todo comienza a tener forma. Dios crea entonces una masa líquida informe. La tierra estaba desordenada y vacía, sin forma definida y sin nada. No había ni siquiera luz. En algún momento Dios creó la gravedad y fueron tomando forma los planetas, las estrellas y todo lo demás. Y apareció la faz o la superficie en medio de la oscuridad. Y todo esto sucedía bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios, que se movía sobre la faz o la superficie de las aguas. Luego aparece una división. Dios hace una división entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Eso quiere decir que se forma lo que hoy llamamos la atmósfera, pero quedaba una capa de agua sobre la atmósfera y el resto del agua debajo de la atmósfera. Había un espacio abierto entre toda esa área de agua que iba a ser la tierra. Después vemos en la palabra de Dios que Dios sacó la tierra de las aguas y esa tierra estaba rodeada con agua. La versión Reina Valera actualizada del 2015 dice que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. En Génesis capítulo 1, versículo 3, aparece Dios creando la luz. Dios dice, sea la luz, y la luz fue hecha. Todo ese espectro de frecuencias que hoy conocemos como la luz, desde las más bajas hasta las más altas, fue una obra creativa de Dios. Luego viene versículos 4 y 5 de Génesis 1, donde Dios, después de crear la luz, separa la luz de las tinieblas. A la luz llama día, a las tinieblas llama noche. Y todo esto acontece allí, en esa semana. Dios crea una expansión entre las aguas y las aguas quedan separadas, aguas de arriba y aguas de abajo. A la expansión le llama cielos. Todo sucede en esa semana. En Génesis 1, del 9 al 13, vemos cómo Dios separa las aguas de lo seco y resultan los mares, resultan los lagos y también los continentes. Y la tierra comienza a producir
hierba verde con semilla, árboles con fruto y semilla. Y qué hermosas palabras. Dice que Dios vio lo que había creado y he aquí que era bueno. Pero, ¿qué sucede después de que Dios creó todo lo que existe, inclusive al hombre y a la mujer? Pues la gente se reproduce y llega ese fatídico momento cuando todo lo que vivía sobre la faz de la tierra en cuanto a la humanidad estaba entregada totalmente a la maldad. Y note lo que dice, volviendo a 2 de Pedro 3, versículo 6. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dios creó todo alrededor del agua. Cuando entró el pecado y la humanidad se corrompió, Dios destruyó la tierra con ese elemento primordial llamado agua. Lo vemos allí en el libro de Génesis también, el diluvio. La tierra fue anegada. Llovió tanto que todo el globo terrestre quedó bajo agua. Se produjo un cataclismo. Dice que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sí, el elemento primordial cuando se creó la tierra, el agua, fue utilizada por Dios para traer juicio sobre una humanidad que se entregó totalmente a la impiedad. Vemos entonces cómo Pedro confronta esos ataques de los burladores. Ellos dicen, no, la tierra siempre ha sido la misma y va a seguir siendo igual. Pedro dice, no, ustedes no están tomando en cuenta que hubo eventos sobrenaturales para que exista lo que vemos hoy. Y además, un evento sobrenatural, como Dios utilizó el elemento primordial que estaba en la tierra para traer juicio sobre esta tierra. Y luego vemos en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto habla de la destrucción de la presente tierra. La tierra dice que está reservada para ser destruida por intervención de Dios. Esta vez no mediante agua. Después del diluvio, Dios puso una señal de que nunca más la tierra va a ser destruida por agua, el famoso arco iris. ¿Por qué? Porque Dios tiene reservado otra cosa para destruir la tierra. Es el fuego, mediante el fuego, no el agua. Dice que la tierra está reservada para eso. Esa palabra reservada es la palabra thesaurizo en el idioma griego, de donde viene nuestra palabra atesorar. Está atesorada o guardada. Y eso va a acontecer en lo que conocemos normalmente como el día del juicio, del castigo o la perdición de los hombres impíos. Interesante que aquí en esta parte vemos cómo dentro de lo que Dios tiene constituido el universo va a estar la forma de castigo, de juicio para esta tierra. Todo este universo está constituido de materia, de energía, más energía que materia. La materia en el universo es apenas, me parece que un 5% de todo lo que constituye el universo. El resto es energía. Y Dios va a utilizar todo eso cuando destruya nuevamente la presente tierra. Está atesorada, dice, para ser destruida, castigada con el fuego. La materia está constituida por elementos, las moléculas. Esas moléculas están constituidas de los átomos. Esos átomos están constituidos de electrones, de protones, el núcleo del átomo y varias partículas subatómicas. Y cuando todos esos elementos que constituyen la materia de alguna manera se logra
hacerlos que se descompongan, se desprende una energía impresionante. Solamente miren la destrucción que causa una bomba atómica. La primera vez que se utilizó en una guerra, cuánta gente murió y cuántas personas y cuántas cosas se destruyeron. Pues esa será la energía que Dios va a utilizar como un juicio para esta tierra. Por eso dice que la tierra actual está reservada por la palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, Pedro está diciendo, miren, estos burladores vienen haciendo esa pregunta para hacernos quedar mal. ¿Dónde está esa promesa del advenimiento, de la parousia? Ustedes son tontos esperando eso. Eso nunca va a pasar. Ustedes no están disfrutando de todo lo que este mundo puede ofrecer. No importa si es bueno o malo. Ustedes no se dan cuenta, dicen los que atacan, que las cosas siempre han sido iguales. Nunca ha habido intervenciones sobrenaturales. Y Pedro dice, están equivocados. ¿Por qué? Porque esta tierra está reservada para ser destruida por fuego. Así como en el pasado, la tierra de ese entonces fue destruida por el elemento primordial que la constituía, el agua. Ahora será fuego cuando el Señor Jesucristo venga a derramar su juicio. En el versículo 8 continuamos, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí vemos al apóstol Pedro dándonos algo de luz para entender cómo es esto de que ha pasado tanto tiempo y todavía no vemos al Señor actuando en lo que se ha profetizado en su palabra. Y Pedro está diciendo, ustedes deben tomar en cuenta que la existencia de Dios es en una esfera en la cual el tiempo no tiene el mismo significado que para ustedes. Para ustedes tiempo es 24 horas, el tiempo que dura la tierra en girar sobre su propio eje. Pues yo no me rijo por eso. Acá no está diciendo que Dios tiene un calendario diferente al nuestro y que un día de Él es como equivalente a 1000 años nuestros. No, no está diciendo eso. Está diciendo es que Dios no está sujeto a tiempo. El tiempo no tiene sentido para Dios. El tiempo tiene sentido para nosotros humanos, pero no para Dios. Entonces, no es cuestión de decir, ha pasado ya 2000 y pico de años desde que se escribió esto y no pasa nada, entonces nunca va a pasar nada. ¿Cómo piensan los que atacan la segunda venida? Dios dice, no se dejen engañar. Dios no actúa contando años y días. Para Él el tiempo es tan distinto que para nosotros, pero sí deben descansar en que Él tiene razones para que todavía no venga este juicio que Él ha hablado. El versículo 9 lo clarifica cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para Dios entonces no existe el tiempo. Dios existe en un eterno presente. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La razón para la aparente tardanza, pues, es porque Él tiene paciencia, es la palabra que utiliza. Paciencia, la palabra griega macrozumía, que significa una largura de ánimo. Eso es lo que Dios tiene. Su voluntad es que ninguno perezca, sino que todos lleguen a ser salvos. Esa es la razón por la cual Dios todavía no ha traído esos juicios de los cuales nos habla en el versículo 8. Él es un Dios paciente, está esperando. Su voluntad es que ninguno perezca. Eso no quiere decir que todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere poblar el cielo con personas que no quieren estar allí. Él invita, pero Él espera que la persona acepte la invitación para ser parte del reino de los cielos. Y si la persona voluntariamente resiste a la invitación, pues se queda. No puede entrar al reino de los cielos. La voluntad de Dios es que ninguno perezca.
pero Él no va a obligar a nadie a ser salvo. Dice que Él quiere que todos lleguen a ser salvos. Eso es lo que Él desea. Esto es bueno notar porque hoy en día hay personas que están hablándonos en cuanto a que Dios ha decidido de antemano quiénes se salvan y quiénes se condenan. Y esto no es así. Acá lo dice claramente que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, pero eso no significa que el Dios va a forzar a todos a que reciban a Cristo para que sean salvos. Y esa es la razón por la cual todavía no ha venido este juicio que acompaña la segunda venida del Señor Jesucristo y que espera a este mundo, a este mundo impío. Pero eso no va a ser siempre así. Y esto nos permite entrar a nuestro segundo punto de nuestro bosquejo. Entonces hemos visto ya en primer lugar al apóstol Pedro confrontando a los que atacan la segunda venida. Y ahora termina este pasaje bíblico, el apóstol Pedro, dándonos una confirmación de la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice el versículo 10 y con esto vamos a terminar ya. Dice, pero, ese pero es bien importante porque nos introduce el contraste. Los que atacan dicen esto, y Pedro ha sido muy claro y muy conciso y muy tajante en refutar todo eso. Ellos dicen esto, pero ¿qué dice Dios? Y ahí está lo importante. Pero, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando habla acá del día del Señor, se está refiriendo al tiempo en el cual empiezan a suceder las cosas profetizadas en la Biblia que acompañan a la segunda venida del Señor Jesucristo. Dentro de esto podemos hablar de todos los juicios en la tribulación. Dentro de esto podemos hablar de la destrucción de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Podemos hablar del reino milenial. Todo eso está dentro de lo que bíblicamente se conoce como el día del Señor o el día de Jehová. Nosotros los creyentes tenemos la bendición de ser sacados de este mundo antes de que venga el día del Señor, porque el día del Señor nos habla de juicio. El día del Señor nos habla de todo lo que va a suceder para castigar a este mundo incrédulo. Pero el día del Señor vendrá. ¿De qué manera? Como ladrón en la noche. Eso significa el momento menos pensado. Habla del factor sorpresa. La palabra de Dios dice también que la gente estará tan despreocupada cuando eso acontezca. Estarán casándose, estarán dando en casamiento, estarán haciendo sus negocios, estarán haciendo sus diversiones, estarán en sus planes, en sus proyectos, y el momento menos pensado vendrá el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero observe lo que dice después. En el cual, o sea, en ese día, el día del Señor, los cielos pasarán con grande estruendo. Interesante. Habla de los cielos, eso quiere decir el universo entero. Dice que van a pasar, eso significa que van a dejar de existir. Es como cuando nosotros decimos que un ser humano ha pasado a la eternidad. Eso quiere decir que deja de estar en un lugar y va a otro lugar. El universo entero va a dejar de existir en algún momento. Por eso dice, los cielos pasarán. Pero interesante lo que viene después, con grande estruendo. Esa palabra grande estruendo es una palabra bien interesante en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es una palabra que se conoce como onomatopéyica, cuando habla de grande estruendo. ¿Qué es una palabra onomatopéyica? Significa que el sonido de la palabra se parece a lo que significa la palabra. Es como cuando decimos que un perro hace guau. Esa palabra guau es parecido al ladrido del perro. O cuando decimos que un gato hace miau. Esa palabra miau se parece al maullido de un gato. Es un lenguaje onomatopéyico. Y eso es lo que aparece cuando Pedro dice que los cielos pasarán
con grande estruendo. Con grande estruendo. La palabra griega chroisedon. Chroisedon. Es una palabra onomatopéica. En el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento suena como lo que Pedro quiere dar a entender. Y lo que Pedro quiere dar a entender es que los cielos van a pasar en un boom. Nosotros en nuestro idioma diríamos así: los cielos pasarán con un boom, un grande estruendo. Impresionante lo que va a pasar. ¿A qué se debe ese boom, ese grande estruendo? Se debe a que los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando habla de elementos, el apóstol Pedro está refiriéndose a lo que constituye la materia en su forma más elemental. Vamos a decir, para nosotros tal vez hoy en día, los átomos. Lo más elemental de la materia, reconociendo que hay partículas que forman esos átomos. Dice que esos elementos, esas partes elementales de la materia, lo más elemental de la materia, ¿qué va a pasar con eso? Van a arder y van a ser desechos. Yo creo que eso está hablando de una desintegración atómica. Y cuando un átomo se desintegra, la energía que se libera es tan grande que prácticamente destruye todo. Literalmente, los cielos y la tierra dejarán de existir. Por eso dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Impresionante. Esa es la manera como Pedro confirma que la segunda venida de Cristo es un hecho. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, todas estas cosas van a suceder. ¿Cuándo ocurrirá eso? Fecha y hora, nadie sabe. Al Señor Jesucristo le preguntaron eso. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Y Él dijo, a ustedes no les interesa en los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa época nadie sabe, precisando año y día. Pero lo que sí sabemos es que es algo inminente. Todo lo que está sucediendo en este mundo, las guerras, los terremotos, las enfermedades, la descomposición social, económica, todo lo que pasa en el mundo es como ya empieza a acercarse lo que está profetizado en la palabra del Señor. Uno de los autores acerca de eventos futuros solía decir, ya se puede escuchar el cabalgar de los caballos del Apocalipsis. Y es así. Sabemos que está cerca. No sabemos cuándo. La venida del Señor será sorpresiva, como ladrón en la noche, pero sí podemos saber que está cercano. Hay muchos que atacan la segunda venida de Cristo. ¿Dónde está la promesa de su parousia, de su advenimiento? Y Pedro dice, ellos atacan porque son impíos, porque quieren justificar su vida de impiedad. Ellos atacan para hacernos sentir mal, haciéndonos creer que somos ingenuos de estar esperando algo que nunca va a pasar, haciéndonos pensar que nos perdemos los deleites temporales del pecado, pensando que algún momento va a venir un juicio. Nos atacan diciendo, todas las cosas siempre han sido como están, nunca ha habido intervenciones sobrenaturales. Y Pedro ha dicho, están equivocados. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, queridos hermanos? Prepararnos. ¿De qué manera? Primero, recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Porque de esa manera nosotros podemos evitar todo esto que va a venir sobre el universo entero.
Ya no será algo que nos afecte a nosotros como hijos de Dios, porque para entonces ya estaremos eternamente con el Señor. Él nos habrá venido a buscar en el arrebatamiento. Pero si usted nunca ha recibido a Cristo como Salvador, usted va a ser testigo presencial de todas estas cosas de las que nos habla la palabra de Dios. Primera manera de estar preparados. Pero además de eso, el apóstol Juan, otro de los apóstoles, en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, dice que todo aquel que tiene esta esperanza de que el Señor viene, va a venir una segunda vez, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi responsabilidad es vivir en santidad, a la luz de que en cualquier instante el Señor Jesucristo vendrá, no solo a llevarme, sino también 7 años después a derramar todos estos juicios que hemos hablado en esta noche. Amados hermanos, este es un momento difícil para la humanidad. Hay tanta gente que está preguntándose, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esta pandemia? ¿Y cómo es que hoy hay enfermedades que antes no había? ¿Y dónde está el Señor en todo esto? Y yo creo que el Señor, a través de cosas como lo que estamos viviendo, está hablando a gritos a toda la humanidad. Preste atención a su vida. Mire cómo está viviendo. A los incrédulos hablándoles y diciéndoles, todavía tienen tiempo de arreglar su problema de pecado. Y a nosotros creyentes diciéndonos, cada vez está más cerca lo que la palabra de Dios nos ha dicho. El ser tomados del cielo en el arrebatamiento. Y también está cerca el juicio que se derramará sobre este mundo. Ese juicio que hará desaparecer de la tierra y la tierra en sí mismo todas las obras que en ella hay. Hermanos, les agradezco. Una bendición para mí estar compartiendo este tiempo con ustedes.